Reporte 100. Y justamente para platicar de la subcontratación, tengo en el teléfono al economista Alejandro Romero, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Gracias, Alejandro, por tomar esta llamada. ¿De qué tamaño es en Sonora el outsourcing? Hay una cantidad importante de trabajadores que son en nuestro estado subcontratados. Sí, así es. De hecho, Sonora se encuentra dentro de los 10 estados donde más trabajadores, digamos que desmenuzando la definición, pues trabajan en una empresa, pero dependen contractualmente de otra compañía o de otra razón social, o lo hacen por cuenta propia, es decir, son lo que se conoce como los llamados freelance. Sí. Entonces, de acuerdo al Censo Económico 2019, que es el último instrumento que evaluó esta situación, tenemos que en Sonora hay 139,642 trabajadores que laboran bajo el esquema del outsourcing, y esto representa más o menos el 17.9% del total del personal ocupado de las empresas en el estado, ¿no? Entonces, ha sido un crecimiento muy importante el que ha habido. En 2004 eran 36,700 trabajadores bajo este esquema, y ahora en 2019 estamos hablando ya de 139,000, ¿no? Hemos visto que se ha cuadruplicado en los últimos 15 años más o menos. Sí, ahora... ¿Sí? ¿Sí? Adelante, te interrumpí, Alejandro. Y de estos 139,000 trabajadores, ¿en qué sectores está la mayoría? El 26% está en la industria manufacturera, el 24% está en el comercio al por menor y el 8% en la minería, ¿no? Digamos que 2/3 de estos 139,000 trabajadores bajo el esquema del outsourcing laboran en estos tres sectores. Pero ¿quién depende más en su nómina, por decirlo de alguna manera, o en su personal ocupado de este esquema? Es la minería, ¿no? La minería es uno de los sectores que más ocupa del outsourcing. Más o menos el 50.9% de su personal ocupado está bajo este esquema. Luego le sigue la generación de energía, agua y gas. Luego los servicios financieros, los servicios educativos, y en quinto lugar están la información en medios masivos, ¿no? Entonces, ya en este último sector estamos hablando casi de un cuarto del personal ocupado que está bajo el outsourcing. Sí, ahorita mencionabas al inicio de tu intervención, Alejandro, que este dato que obtienes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en donde se contabilizan 139,000 trabajadores que laboran bajo este esquema, y son trabajadores que pues están adscritos a una empresa, pero les paga otra, con otra razón social. Pero también mencionaste trabajadores que están bajo el régimen de honorarios. ¿Entran también en el esquema de outsourcing los que están bajo el régimen de honorarios? Sí, porque no dependen, digamos, contractualmente o no son parte, digamos, de la nómina oficial de ese negocio, sino que los están, digamos, que por fuera, al igual que los que son que están contractualmente con otra compañía, ¿no? Pero finalmente laboran en esa empresa, ¿no? Sí, y estos 139,000 trabajadores, ¿es del outsourcing bueno o del outsourcing malo? Porque ya ves que se ha catalogado entre outsourcing bueno, el que respeta los derechos laborales, es decir, que registra a los trabajadores con el salario real ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el outsourcing que sí otorga vacaciones, el outsourcing que sí otorga aguinaldo, que sí otorga reparto de utilidades, y está el outsourcing como el del Hotel de Cancún, que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, ejemplificó como un outsourcing del malo, donde de 800 empleados, 2 nada más trabajaban para el hotel, el resto trabajaba para distintas empresas y les renovaban el contrato cada 3 meses,
no generando antigüedad y obviamente pues no generando prestaciones y registrados, los que estaban registrados ante el IMSS con el mínimo. ¿Se puede saber de qué outsourcing, de estos 139,000, si están en el outsourcing bueno o en el outsourcing malo? Bueno, lo que es el censo económico no profundiza, digamos, en las condiciones laborales de este tipo de régimen de contratación. Simplemente lo señala en términos muy generales, es decir, no dice si reciben tal o cual prestación, o si tienen algún problema de tipo laboral o fiscal en cuanto a su operación. Es básicamente algo más descriptivo lo que trae el INEGI. Pero bueno, al darnos cuenta del volumen que es, Juan Carlos, estamos hablando de que prácticamente 1 de cada 5 trabajadores en el Estado se encuentra bajo el régimen del outsourcing. Sí. Obviamente tenemos que suponer que definitivamente hay empresas que han hecho mal uso de este esquema y por eso está la inquietud de reformar lo que es la Ley Federal del Trabajo y todo el andamiaje legal que tiene que ver con este esquema, pero también creo que hay muchos ejemplos también de empresas que finalmente también tienen que subcontratar estos servicios porque pues no pueden, digamos, algunas empresas tener personal tan especializado en sus empresas y les sale mucho más conveniente subcontratar estos servicios especializados que otorgan estas empresas de subcontratación. Sí, ahora Alejandro Romero, el gobierno federal, el presidente López Obrador pretende regular el outsourcing. La iniciativa privada, pues haz de cuenta que reaccionó como si le echaran agua a un gato, ¿no? ¿Si has visto cómo se pone un gato cuando le echas agua? Ajá, así se pone, ¿no? Cuando asustas a un gato, ¿no? Así que se les eriza el pelo y así con esa furia reaccionó la iniciativa privada. ¿Por qué la sobrereacción de la iniciativa privada? Mira, yo creo que debemos de reconocer primero también la condición en la que estamos. Somos una economía de mercado, somos una economía que está compitiendo con otros países, y si lo hacemos en condiciones que no son apropiadas o similares a nuestros competidores, pues obviamente las empresas van a estar en desventaja. Yo creo que esa es una de las preocupaciones que tiene el sector empresarial. Y hay que reconocer que la subcontratación o el outsourcing es una práctica a nivel internacional ya tienen bastante tiempo realizándose y que permite a muchas empresas, como te digo, con ciertos beneficios, pues ahorrar costos y ser más competitivas, ¿no? Definitivamente sabemos que ha habido o se han dado casos de abuso de este esquema y yo creo que es bueno finalmente que se trate de regularlo, pero al grado de prohibirlo o de criminalizarlo como un delito de defraudación fiscal, yo creo que sí podría ser un exceso y lejos de favorecer el empleo, muy probablemente si se aprobara una iniciativa en términos muy rígidos o en términos de una eliminación casi total de este esquema, yo creo que, como se dice coloquialmente, serían más, tendríamos muy pocos vivos para levantar a los muertos en cuanto a la pérdida de empleos de este sector, ¿no? Entonces, sí sería importante que la reforma finalmente terminara dejando un mercado laboral con cierta flexibilidad y que busque combatir efectivamente las malas prácticas de este esquema, pero que a la vez permita a las empresas utilizarlo de manera apropiada, siempre y cuando se respete los derechos de los trabajadores y sobre todo también el pago oportuno de las obligaciones fiscales, ¿no? Muy bien, Alejandro Romero, muchas gracias por compartirnos esta información. Gracias a ti, Juan Carlos. Que estés muy bien. Es el economista Alejandro Romero. Reporte 100.